estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Y de nuevo encuentro en el Guadalquivir con nuestro querido amigo Alfonso de Miguel. Alfonso, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Hoy se reviste tu entrevista de historia, ¿no? Hombre, yo de historia. Bueno, darle primero la bienvenida a los televidentes de Canal Triana Televisión, a los oyentes de Canal Sevilla Radio, a los lectores del diario de Triana, a todo el grupo de Triana que por los que salen... Que colaboramos altruistamente en este tema. Altruistamente en esta historia, y esta historia hermosa, porque es muy hermosa. Hoy en Sevilla llueve, la lluvia en Sevilla es una maravilla. Yo hablo ahora con nuestro querido invitado, que hace falta el agua. Estamos en 2 de marzo del 2018, que quede constancia. Y mañana empiezan los pregones de Semana Santa ya. Ya. A ti te gustan mucho los pregones de Semana Santa, ¿no? Y algunos has dado tú también por ahí. Sí. Yo sé que tú eres pregonero. Bueno, pues tengo el honor, además antes de entrar a la entrevista ya en directo, pues además en Canal Triana Televisión, yo lo decía ahora, no tenemos, y lo comentaba con Paco Soler, aquí llegamos y es una entrevista abierta, sin tomas farsas, sin prisas, sin montajes, incluso sin camerino para maquillarse, todo que está puro. Tal como llegamos, ¿verdad, Paco? Llegamos, nos ponemos delante de la cámara y somos nosotros mismos, sin nadie que te diga esto por aquí, esto por allí. Y después de dar las gracias al Hotel Zenit, que siempre nos abre las puertas y nos deja este maravilloso. ¿Qué es lo que iba a hacer ahora? Pues muy bien. Querido, y además darle eso las gracias porque el Hotel Zenit en Triana, en Pajes del Corro, en la Cava Los Gitanos, pues nos da cobijo, nos cede sus instalaciones para que amablemente, hacemos un poco más esto, sí. Nos sentamos aquí, además como en casa, su director, que es una persona entrañable, maravillosa, que nos recibe siempre con los brazos abiertos y colabora con la Sevilla que quiere estar informada, la Sevilla que quiere conocer a su gente, a sus personajes, como en este caso el que tenemos esta mañana aquí con nosotros. ¿Qué se llama? Yo, antes de entrar en esto, decía, he estado charlando con él y ya he estado aprendiendo, porque con él se aprende permanentemente. Enrique Corona, que es nuestro invitado de hoy. Enrique, bienvenido a Canal Triana Televisión. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación y encantadísimo. Todo lo que sea relativo a Sevilla, Triana y sea como esto tan bonito y tan agradable, pues yo dispuesto a lo que tú me preguntes. Enrique estuvo compartiendo con nosotros también el pasado 11 de enero en lo que fue la inauguración del Parque Marifé de Triana. Él lo invitamos, estuvo allí con nosotros y allí ya, pues en fin, nos contaba cosas. Él tenía ganas un poco de hablar para Sevilla, de hablar para el mundo, porque en Canal Triana Televisión hablamos desde Canal Triana Televisión para Sevilla, pero también para el mundo, porque esto sale en el mundo entero. Entonces Enrique Corona tiene muchas cosas que contar. Yo me gustaría, Enrique, que en primer lugar tú nos hicieras un poco una semblanza de tu vida, cómo te inicias en la enseñanza, tú eres profesor, etcétera, etcétera. Un poquito de biografía breve, pues sí, pero intensa, que la tienes muy breve. Yo, pues mira, estudiaba en el Colegio Miguel de Mañara, que está mal dicho porque hay que decir Miguel Mañara, pero eso de Mañara parece ser que es un apodístico, un apelativo que no es justo, ¿no? Allí estudié con un compañero, era mi Alfonso Guerra, estaba con... Ninguno de los dos teníamos para poder pagarnos los estudios, yo me quedaba con los castigados a la hora de comer y Alfonso, como no había entonces los ordenadores, pues hacía todos los recibos que se hacían a mano y todas las cosas las llevaba. Entonces cuenta en un libro que escribe de su biografía, dice: yo iba, el único que iba al colegio sin abrigo, de ¿tú nada más? En fin, era una época, y estando allí en el colegio, entonces no había tantas leyes ni tanta historia, ¿no? Entonces se marchó un maestro, se quedó aquello, y a los 17 años me dice el director:
Mira, tú quieres dar clase y yo que en mi casa mi madre es viuda y yo casi que si quiero dar clase doy lo que haga falta, ¿no? Y allí me inicié, entonces estudié magisterio por libre y allí estuve en el colegio un tiempo hasta que saqué las oposiciones, inmediatamente me fui a Guadalcanal y que yo no hubiera podido quedar en Sevilla porque saqué el número 2, el número 1 lo sacó un tío que era fenómeno, que hizo esta sevillana, eres micro, en fin, que no era un cualquiera, ¿no? Y Era los Rosieros, efectivamente. Y entonces ya estuve en Guadalcanal y estando en Guadalcanal me pasó una cosa, que se convocó un premio en un concurso de televisión española que era de conocimiento y yo desde pequeño había tenido un otro yo, que era Hernán Cortés, por un libro que me regaló mi padre para que mi hijo lea las hazañas de este personaje, y yo hice de Cortés mi propia vida. Entonces yo escribía a la televisión como el que escribe, a mí me van a llamar ni nada, ni yo tenía teléfono ni nada. Y a esto que estábamos un día en el recreo y me llaman de la fonda que están llamando de la televisión. Total que bueno, que mira que tiene usted que venir el jueves, le mandamos los pasajes, que para acá, que para allá. Y voy, mira, estaba ganando mi concurso, pero yo me lié a estudiar, porque a mí o ganaba o me moría. Yo volví al pueblo, total, que en esas intermedias me dio una encefalitis virus mortal de necesidad. Qué barbaridad. Me dieron hasta la extremoción, o sea que fíjate cómo fue la cosa. Pero entonces, a pesar de eso, yo hice unas oposiciones para poder venirme a Sevilla, me vine, entonces estuve en una escuelita parroquial que era el Corpus Christi, que de verdad me encontré unos compañeros tan entrañables, precisamente algunos de Triana, y unos niños tan pobres que no tenían idea. Aquello te invitaba, si tú eres maestro, a darte por completo, ¿no? Y yo... Si eres maestro por vocación. Yo, sí, eres maestro. Allí había un caso de un niño que era toda la cara de Paul Newman, el Lolo, el famoso Lolo de Paul Newman, ¿no? el doble. Pero el Lolo el pobre daría tela. El Lolo el pobre era hijo de una mamá que tenía diferentes padres, digamos, ¿no? Entonces Lolo y todos los maestros dicen, este hay que echarlo de aquí, este fuera de aquí, digo, este va a echar, ustedes me lo de ahí a mí, ¿no? No va a dar lata ninguna porque yo lo puse de mi secretario, el Lolo me cogía poco a tanto que yo lo domé. Y después lo llevé, ya cuando ya el chiquito, y lo llevé al bar Parada que estaba allí en la rotonda del Diópolis. Y con el tiempo y me dijeron, con todo el tiempo que ha pasado, no hemos tenido nunca un camarero como este. Es decir, yo lo cuento porque no es que sea un éxito mío, es que yo estoy obligado a hacer eso. Si es que las cosas, como dice, que o se hacen bien o no se hacen. La poesía, intenta hacer la mejor poesía que haga, porque si no, no tiene valor. Así que te vas a ver el concurso, termina con el Pues concurso. con el concurso me dio en previo concurso, ganando, porque el concurso empezó a era de 500 a 500.000. Y tú la primera pregunta ganabas 500 pesetas, que entonces era la segunda era 1.000, la otra 2.000, la otra hasta que llegara a 500. Pero claro, yo no pude continuar porque es que me quedé, vamos, era un domingo. ¿Te malo? No, es que un domingo estábamos en misa por la tarde y cuando llego a casa, por la noche, una frialdad en el brazo y una cosa fuera, y claro, ya no sabía qué hacer. Entonces llamó a mi mujer y no podía hablar. O sea que fue una cosa tan tremenda. Después se me aplacó un poco, pero a las 2 horas otra vez vino.
total, me trajeron, bueno, Está una claro, historia, está claro una que no era historia. nada grave porque aquí estás con nosotros. Está claro que no era nada grave. Que Dios no decidió que yo me fuera en aquel momento y que siguiera dando la Te lata, tenías ¿no? que quedar aquí para hacer muchas cosas. Y entonces me quedé aquí, pero he sido maestro más que nada fundamentalmente del Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad, donde he estado muchos años y donde también tengo, donde por ejemplo uno de los alumnos es Juan Espada. Es lo que te iba a decir ahora, que además fuiste profesor del alcalde hoy de Sevilla, Juan Espada Ceja. Sí, bueno, ¿Cómo era el alcalde de Sevilla? Juan Espada de niño. es que ahora es muy bueno, es muy bueno. Es que los niños... Pero entonces era travieso. Es que para mí todos los niños eran buenos. ¿Y por qué? Porque hasta los el niños Polio, tienen... hasta el Lolo, ¿no? Era hasta el Lolo. Porque es que lo que le pasa a los alumnos que tienen una capacidad hasta aquí, es decir, hasta aquí se llegan y no llegan más porque pero tu misión es llevarlo hasta allí. Dice psicológicamente que la inteligencia crece hasta los 16 años. Después lo que es la inteligencia más la experiencia. Después de la experiencia... Pero entonces, igual de niño se le veía ya manera se le veía de una que bondad un niño, y sobre todo un niño bueno, un niño aplicado, un niño que de esos niños que pasan y que te dejan huella, y ¿no? que dejan huella, pero que dejan una huella normal, ¿no? Ni era un coco ni era el último de la clase, era de un nivel medio, pero era bueno, ¿no? Pero con asistencia muchos de los padres Muy a responsable, verme, muy responsable. muy Su responsable. padre trabajaba aquí en Montreal. Sí, el padre de Juan. Exacto, que por cierto mi Él lo hija... dice mucho, cada vez que viene Triano lo dice. Es que, por cierto, que mi hija dice, pues me han dicho que el padre de Juan era guapísimo. Y yo le di a guapo, yo enseñéme a tu padre un día. Y me enseñó el padre, efectivamente, un señor ya mayor y tal, pero pues tenía esa fama. Y a Juan ya desde niño se le veía, hombre, que en aquella época la política ya sabemos lo que pasaba, pero se le veía a él inquietudes. ¿Tú le veías hablar de temas o no? Hombre, estábamos porque estamos hablando, ¿qué edad tenía entonces Juan Espada? Estaba contigo allí en el colegio, ¿qué edad 12, 13 años. No, en esa época los niños allí... No, yo te lo digo, Enrique, porque yo recuerdo la época mía en el colegio, cuando nos ponían a cantar Carrasó, algunos niños no lo cantaban. Entonces, digo, si Juan esas cosas no, hasta ahí no llegaba. No llegaba, digamos, su militancia política la descubre Juan ya no, mayor. era más bien, para que tú veas, a mí la que más eso era la tía y la madre, porque tenía un primo también allí en el colegio. Ella me dice, ¿a usted se le notaba algo? ¿A usted se le veía venir? Yo no tenía, claro, yo tengo por qué decir que adoro a los salesianos, a la función de los salesianos, que mucha gente no la conoce. Los salesianos son fabulosos. Que dentro de esos salesianos hay algunos que no son tan fabulosos, pues también. Pero por ejemplo, si yo les cuento a ustedes, yo les cuento que por ejemplo en Venezuela, en Caracas, había un salesiano que iba con una especie de furgón sacando a los niños de las alcantarillas para que durmieran y darles de comer y tal, todas las noches. Pues tú dices, bueno, si os cuento que don Adolfo Nogueira, que era un salesiano, era gallego. Yo no he comido más en toda mi vida que con el gallego ese, que se juntaba con uno que era de la pescadería Málaga, que estaba ahí, que era también gallego, y era íntimo, y allí la queimada y tal, pero no sabía hablar, cada vez que veo que no hablo usted, don Adolfo, pero después don Adolfo, cuando se retiran los salesianos, por ejemplo, tiene una residencia, y yo a la residencia de que yo me voy a las 3.000 viviendas a morir allí con los niños, claro, ustedes comprenderán que yo por don Adolfo Nogueira siento una veneración enorme, y como él hay tanto, en fin, después habrá algunos que, bueno, entonces, eso a mí se me ha olvidado. Enrique, las escuelas, ¿qué diferencia las escuelas de antes con las de ahora? No tenía que ver, ¿no? El respeto que había al profesor, no, hoy está eso, ¿no? Mira, sociopolítico, económico, religioso, el mundo ha cambiado. Pero eso también tiene el mundo no es lo que es. Los padres tienen la culpa en un porcentaje,
y los profesores también, porque claro, si un profesor es vocacional, si un profesor ama a los niños, si un profesor hace su función con arreglo a, pues no se le van los niños tan fácil, tiene que estar pendiente. Te cuento un caso de una nieta mía que voy al colegio, un colegio, no voy a decir el nombre, no, pero muy famoso, y entonces tenía un problema. Y la niña, voy a ver a la maestra y le digo, mire, ¿qué problema? Es que la niña no veía porque estaba en la quinta o sexta banca. Y dice la maestra, pero dice, no es mi problema. Señora, ¿cómo no va a ser su problema de usted? Usted la coge, la pone en la primera banca al angelito, porque es que no ve lo que usted está explicando para que vea. O la manda usted al oculista, pero la contestación pero no me diga usted que eso no es su problema de usted no está pendiente. Si damos con este tipo de profesor, entonces el alumno pues, se desmotiva. Pero normalmente el que es profesor y en un porcentaje superior a un 90 y tanto, la gente se preocupa y da el callo y tal, ¿no? Es como en todo hay su... Pero vamos, eso como los médicos, los hay que son médicos por vocación y los que son médicos porque su padre o su abuelo era médico y él tiene que ser médico, claro. Y porque se gana más de médico que de tranviario, o sea, entonces los hay de vocación y de nómina, efectivamente, y de sueldo, entonces, pero en los médicos, en los maestros, en los carteros y tal, hay una cosa que se llama el IVA, porque además de ser cartero tiene un IVA y el tío tiene una gracia, tiene un arte. Esquilo decía que el estilo es la vida. El estilo es la vida. Y quien tiene ese estilo, pues puede tranquilamente. Y el que no lo tiene ya puede hacer lo que quiera, que no lo va a conseguir, ¿no? Entonces eso pasa en todos los órdenes. Enrique, háblanos de tu etapa literaria. Yo conozco a Enrique Corona hace ya muchísimos años, porque los años se van corriendo. Saludar a mi compadre Luis. Amigo de la infancia de Rafael del Estado, Enrique. Hombre, y concejal con Manolo del Valle. Y concejal con Manolo del Valle Areva. Amigo, yo así te sonaba a ti la cara. Tengo una ilusión enorme porque conocí a una hija de Rafael del Estado. Para mí, soy un apasionado, tengo todas las cosas y la conocí con una cantante de por aquí de Triana que es también una magnífica poeta. Como tú querías conocer la ciudad de Rafael del Estado, a las 4 yo... La cantó con los palillos a la de aquí. Entonces, decía, te estaba comentando antes, Enrique, que yo te conocí en la tertulia literaria Noches del Baratillo. Noches del Baratillo, que es una institución que funda Florencio Quintero, ¿no? Sí. Allá por los años 50, ¿no? Sí. 50. Entonces, me acuerdo, la presidenta era Dori Valle, tú eras vicepresidente, creo recordar. Yo era vicepresidente. Pues tú también has sido presidente, ¿no? De la tertulia. Bueno, mucho antes que... La tertulia esta la funda Florencio Quintero en una chatarrería ahí frente a la Plaza de Toros. Y entonces ya Noches del Baratillo, porque era allí cerca del coso del Baratillo. Allí Noches del Baratillo ha creado escuela, deja huella, ¿no? Y de los grandes poetas de Sevilla, de los grandes, todos en una forma directa o indirecta han tenido relación con Noches del Baratillo. Y después incluso se han salido y han formado otras asociaciones y otras cosas, pero digamos que son apéndices o después cada uno ha volado. Que la madre fue Noche del Baratillo. Sí, llevaba Charlo, también. Bueno, Ramón Charlo era una maravilla que debió ser pregonero de Sevilla. La razón es que, una razón. No, la razón fue que como era afeminado, pues resulta que no se lo dieron. O sea, absurdo, las cosas absurdas de Sevilla. Porque no tiene ningún sentido de que un gran poeta sea lo que sea, es un gran poeta. O sea, después, y entonces Sevilla, como es romana, Sevilla es romana. Sevilla es que le gusta ser romana, le gusta dar la puñalada a la farda, la mega abrazo. Es que eso es inherente a la ciudad, ¿no? Y deja a muchos de sus hijos desprotegidos ante la realidad, y porque era uno de los grandes poetas, un llamado a ser gran pregonero. Ramón Charlo, si ustedes no conocen La madrugada del Viernes Santo de Sevilla, es un libro de él. Es un libro que lo recitaba al pie de la letra de pe a pa.
Y eso era de una sensibilidad y una maravilla, un privilegio escuchar. Yo tuve mucha relación con él y con sus amistades más íntimas, en fin, y discretísimo, un caballero y un hombre que fuera lo que fuera a mí, eso no... A lo que tú decías, Carlos, Enrique, lo que ha dicho Carlos, hay muchas personas que se han quedado sin ser pregoneros de la Semana Santa de Sevilla, que no o cualquier actividad, no prefiero que sea y otros que han sido pregoneros sin tener la categoría para hacerlo. Entonces, y no voy a dar nombre para no herir, porque no los conozco hace se trata muchos años, de ser nadie, pero que es así, pero sí, que es así, que unos han dado el pregón sin merecerlo, sin tener la trayectoria ni la entidad para darlo, por amiguismos con el Consejo de Cofradía, por compadreo, y otros pues han quedado sin darlo, mereciéndolo mucho más, haberlo dado. Entonces, eso es como lo que te dicho, esta tierra tiene esas cosas. Es común. muy romana. Y es triste, es muy romana. Es muy romana. Por eso los armados de la Macarena están ahí, ¿no? Defendiendo sentencia, como defendiéndolo, como si no iba a matar. Esto pasa también en la poesía. En la poesía, si usted, fíjense usted, siempre que se hace una edición nueva de los poetas, siempre Alberti, Machado, se repite y otro siempre lo mismo. Pero no se coge entre ellos a mujeres, por ejemplo, Eva Cervantes, por ponerte una, ¿no? Maravillosa. Y entonces, pues eso no cuenta. Y ser poeta en Sevilla, mira, que no sepa nada personal, pero es íntimo. Yo escribo un libro cada noche de poesía. Y usted dirá, este tío está loco. No, pues no estoy loco. Yo es que escribo, me pongo a escribir y no me repito. ¿En base a qué? En base a que tiene que estar lleno de lectura, de haber... Fíjense bien, pero yo no leo a poetas para no dejarme nunca influenciar por el estilo, por la forma. No, yo leo más que nada clásicos. Virgilio, Horacio, ¿qué te digo? A los grandes filósofos, porque la verdadera poesía en su fondo etnómica, es moralista, tiene un fin de mejorar a los demás. El poeta que es poeta es el notario del tiempo. El poeta tiene que ser, y tiene que contar las cosas como son. Yo no puedo decir que, por ejemplo, vamos a suponer un hecho muy real, de que el trabajo aquí pues abunda. Pues, es una mentira como una catedral. Usted tendrá que decir que el trabajo, si usted habla del trabajo, habla usted con la realidad del trabajo. Pues dice Fátima Baña y Rajoy que sí, que se crean que se crean mucho, muy bien. ¿Y de la calidad del trabajo cuenta o no cuenta? Es decir, que con ese trabajo se puede comer, se puede vivir, también, se puede alimentar. Fátima Baña que es de calidad, dice. Sí, bueno, pues una calidad, pues como yo un poco no poeta del tiempo, digo, pues mire usted, o yo no veo bien, o usted ve peor que yo, o no vemos ninguno de los dos. Sí, ¿no? Que ella está bien colocada y entonces pues se cree que está todo el mundo igual de colocado que ella. Enrique, Carlos te quería hacer una pregunta. No, estaba hablando de Joaquín Sierra. Joaquín Sierra, el padre de Quino. Juan Sierra. Joaquín Sierra era Quino. Joaquín Sierra. Bueno, tanto el padre como el hijo eran dos fenómenos, ya está. Juan Sierra era un poeta maravilloso. Extraordinario, algo maravilloso. Juan Sierra tiene una calle. Y coincide, Enrique, con la época de Rafael Santisteban en Radio Sevilla. Es que una debilidad mía, Rafael Santisteban y Agustín en Buena, yo tuve mucha relación con Agustín en Buena. Emilio Segura, Mariló Navarro, Rosalía Jiménez, Sebastián Blanc, todos los grandes, Agustina. Yo tuve mucho contacto con pero mi debilidad era Santisteban, porque Santisteban valía y decían que la condición, yo no lo sé, pero la condición era... Hasta Pepe da Rosa era... Hombre, Pepe da Rosa, que formó una compañía, Pepe da Rosa, con este que tú has dicho, José Legandía. Digo, la etapa de Pepe da Rosa en la radio, con Santisteban. Sí. Así, una junta a su vecino, en la calle Celebra número 4. Empieza de la radio con Santisteban. El maestro Moradillo, que está por las mañanas ahí. Entonces, así, pequeñas incursiones, ¿no? Era entonces... Yo he tenido en eso, escribí una vez
para casarse, dice, le pagamos a usted todo, estaba yo en la mili, fíjate, y mando, me voy a casar el día 31 de agosto. Anda. Porque con la fresquita. Y niño, y me llama porque sale el día 31 de agosto y yo, fíjate, recién salió, veremos a ver, pero se lo pagaban todo y todo eso, ya nos casamos aquí. Y resulta que había dos, acá habían puesto el 31 de agosto y le tocó. Pero he tenido en eso mala suerte en general, porque por ejemplo el primer costalero muerto de Sevilla, José Portal, era alumno mío. Ya ves. El primer niño que matan de esto cuando se reúnen en estas cosas que hay, estas peleas que había en la movida, exacto, en el parque de María Luisa. Los botellones, y le pegan un navajazo a un chico que era hijo de don José Méndez Jarén, que era un compañero mío. Vamos, si te digo santo es poco, yo que sé lo bueno que era. El padre fue profesor mío y profesor de Alfonso en Miguel Mañana. En fin. O sea que ha tenido en ese sentido noticias tristes de gente que tú has tenido cercana, ¿no? E incluso un maestro que mataron en la calle San Luis, no sé qué, le fue uno a pedir algo, no sé qué, y le pegó a Ángel Llanes Conde, un alumno que yo le había hecho un maestro. En fin, es el currículum. Se queda decir esperanza, se queda decir esperanza. Como tú has querido tanto a tus alumnos y tus alumnos lo adoro. Entonces ha sido un palo que te ha dado la vida. Enrique es uno de los, aparte de ser profesor, aparte de ser un gran político, un gran orador, un hombre cultísimo, es muy docente en todo lo que hace, pues sus conferencias son muy docentes, entonces te puedes escucharlo y aprendes cosas. Sí. Él tiene una ventaja, es lo mismo que el halo que tiene Juan Espada. Juan es un amigo mío y lo que más me gusta es que no es un político al uso. No, es persona. O sea, es una persona que es transparente y además de eso habla con el pueblo, ¿no? Él no necesita ser sectario, todo el mundo es amigo. Y Enrique, siendo su profesor, creo que algo le influyó en su forma. Yo creo que sí. Además, la tolerancia, ¿no? Tolerante, ¿no? No se siente mal con nadie. No. Si tiene que ir al mandado con el mandado, si tiene que ir al otro va al otro. A donde sea. Y va y además con un gusto y con una... Y con agrado, ¿eh? Yo lo que pasa es que cuando me lo encuentro, le digo, mira, tú... Me permito por el hecho, con todo el respeto, no, pero digo, mira, allí donde se produce una necesidad, inmediatamente surge un derecho. Tú tienes que estar en eso. Lo podrás arreglar o no, pero tú tienes que hacerte eco de eso. Lo que se dice, dar la cara. Dar la cara y la das, ¿no? Al menos... Lo que pasa es que, claro, él se rodea también de una serie de asesores que a lo mejor pueden ser no los más adecuados. Hay un proverbio judío de oro que dice, si quieres ser justo, pregúntale a 3 ancianos. Es decir, el hecho de ese consejo de ancianos que debían de tener todos los grandes políticos o todos los que ocupan un cargo, porque no es porque seamos mejores ni nada, sino simplemente porque hemos visto más, la experiencia nos ha enseñado muchas cosas y juntas 3 personas mayores, por ejemplo, cuando se sube el bono de los autobuses, pues a mí aquello... No es momento, pero era un momento de elecciones de que tú le subas a la gente que tiene además patrimonio, que tiene pensiones de 2.500 euros y que tiene que estar manteniendo a los hijos, no es momento. Para eso sí es el momento, o sea para los que cobran pensiones bajas, ¿no? El bonobús, pero pero era gratis la a todo el mundo. Una subida y una subida, digo, no es el momento adecuado, no como norma, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, pues eso, si tú tienes 3 personas que te dicen, mira, no lo hagas de momento, párate. Hay un proverbio judío que dice, déjalo para mañana, no te aceleres nunca. Y es lema japonés también. Los japoneses siempre, nunca deciden con esa rapidez. Y es malo, por ejemplo, y tú vas a un abogado y te dice, esto está resuelto.
Mal asunto. No. Mal asunto. Ese se va a mover Mal poco. asunto porque ese tío... seguro. Ese se va a mover poco. Ese se va a mover poco. Esto lo tengo yo que estudiar y lo tengo que ver, requiere una reflexión. Lo miro, yo a mis alumnos siempre les he dicho que un problema, por ejemplo, es el brazo. Un problema. Pero mira cuando termina el brazo hasta así, ¡pum! Y se abre. Y son 5 puntos que hay que reflexionar. Pero es que cada dedo después tiene por lo menos un mínimo de reflexión, un mínimo, y sobre todo una prelación. Esto es más importante que lo otro, esto es más importante aquello, y hago primero esto y esto lo dejo para luego. Esa condición es muy importante. Y el reconocer que uno tiene que ser humilde a la fuerza, porque, por ejemplo, yo sé algunas cosas, pero el 99% de las personas saben de otras cosas, cualquiera infinitamente más que yo. Luego, yo soy uno más de ese conjunto. El lema me parece que era de Richelieu, era el lema de todo y para todos. O sea, hay que tener un concepto general de todas las cosas, pero para todo, y sobre todo el político, ¿no? Lo que tú me contabas antes de Richelieu, decía, ¿este que necesite? ¿Te acuerdas la hora? Lo que se quede constancia. Sí, Richelieu, un tío parco, y además no recibía, el poder era enorme, ¿no? Era un cardenal muy especial. Para lo bueno y para lo bueno y para lo malo. Bueno y para lo malo, y como todo hay que dicen que sí. Y mi madre decía, bueno, perdón por la expresión, dice, quien le enseña el culo al consejo, uno dice que es blanco y otro que es negro, no, por lo tanto no. Pero Richelieu era un parco, que no me vayan a muchas preguntas y tal. Y entonces llega un hombre con una situación urgente y le dice, brevemente, hambre y frío. Y Richelieu dice, ropa y comida. A veces ya el punto. Richelieu tenía una cosa que olvidan los políticos actuales, ¿no? Richelieu decía, dame 5 líneas escritas por un hombre y te daré 10 motivos para mandarlo a la horca. Es decir, que hay que tener un cuidado enorme, no solo con lo que se escribe, sino con lo que se dice. Muchos políticos, y con lo que se hace, muchos políticos desconocen una expresión literaria que se llama un quinao. Un quinao, seguramente es una palabra tan rara, pero un quinao es como si se le pregunta a un muerto ¿qué hora es? Imposible contestar, ¿no? Pues muchos políticos cuando le hacen una entrevista o se están enfrentando a otros políticos, le dejan cabos sueltos para que se vaya el contrario por ese hilo suelto. Mediante un quinao, no, porque es una cosa cerrada, no se puede ir. Esto es una enseñanza que tenían que hacer. Claro, generalmente la política tiene mucho, o gran número, hablando, no en términos generales, pero un enorme número de oradores tienen el nivel de cuartos de primaria y en mucho. Así es. Y en mucho. Y claro, y si además de eso no se preparan, si además de eso no se enteran bien del tema, porque hoy tú le dices, sí, tú le hablas de qué, por ejemplo, la palabra democracia. Bien, una palabra muy bonita, pero casi no te saben dar la idea exacta de la democracia. Gobierno del pueblo, y se acaba. Si tú hablas de filosofía, la gente se pone las manos como diciendo, pero oigo, mire, filosofía es amor a la sabiduría, a cualquier sabiduría. Y entonces, pues sí, eso no es lo mega. A mí me hablan de política, de poética. La poética es el poeta que se deja unos pelos, no sé cuánto, un bigote, no sé qué, una cosa, no, la bohemia es una cosa que puede ser una costumbre, pero que el poeta para distinguirse
Yo de verdad no sé si hablo con conocimiento de causa, pero a mí esos guitarristas que hacen así, que cierran tanto los... No sé si es que viven el momento, no lo sé. Sí, pero creo que hay otros guitarristas y otras personas de todas las épocas en que han tocado y no han tenido que hacer tantos movimientos. Algunos son nerviosos. Sí, pero si tiene por ejemplo, Pedro Bacán, que para descanse pero lo que sea normal es normal. Con la quijada, con la... Sí. Entonces así, cuando tocaba, eran... Bueno, pero eso es normal. Otro pues se meten en el sentimiento y hacen sus cosas. Y bueno, como hay cantadores que cantan con los ojos cerrados siempre, otros abren los ojos, otros no cierran los ojos para cantar. Entonces, en ese sentido, cada uno A mí hay cosas que son lo natural, lo normal, la verdad, la alegría. Esos son conceptos tan importantes y tan maravillosos que fíjate tú que Aristóteles dice que la armonía, que es la proporción de las partes, que la armonía es Dios. Fíjate bien, el concepto que tiene Aristóteles. Luego es muy importante esa armonía, pero en todo, que la proporción de todas las partes de lo que sea, del discurso, de la presentación, del hablar, del dar. Como no es lo mismo dar, toma, no es lo que se da, sino cómo se da. Es importantísimo. Quería preguntar, el otro día tuvimos aquí un homenaje a Paco Arca, estuvo también Alfonso, y estaba Miguel del Valle, Manuel del Valle Arévalo. Sí. Y un hombre que ya era bueno en su momento, pero ahora progresa mucho más en su madurez. Me refiero a la comunicación, es un auténtico señor ya de... Y entonces lo dijo, el gran problema de la política hoy es que yo a mis adversarios me los llevaba a tomar café y eran sus amigos, no era su enemigo. Porque tomando café y tomando cerveza, todo es muy fácil arreglarlo. Muchas cosas. Es verdad, las palabras. O sea, eso me ha quedado en la idea porque es verdad, desde el no sectarismo, del decir, oye, yo admito tu pensamiento, ¿cómo yo admito tu pensamiento? Tú eres libre para pensar lo que quieras, pero yo no renuncio a tu amistad porque tú pienses distinto. Lo que pasa, perdona Carlos, perdona Enrique, pero es que los políticos de antes no son los de ahora. Tiene una altura... El nivel político ha bajado. Ha bajado, pero... Salvo excepciones. No hay políticos hoy que son políticos y políticas, hombres y mujeres que son fenomenales, pero... Fíjate bien que desde un punto de vista político, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista social, hay un filósofo inglés de una categoría impresionante que es Herbert Spencer. Y Herbert Spencer dice, todo son opiniones. Fíjate bien. Tú dices una cosa, tú crees en esto, yo creo en lo otro, tú piensas que por este camino, yo digo por el otro. Es una opinión nada más. Y fíjate bien que por opiniones nos matamos. Y es nada más que no es sustancia, sino accidente, no es una cosa. Pero ahora fíjate bien, que es lo importante. Un filósofo presocrático que se llamaba Protágoras decía, dos opiniones diferentes en el fondo coinciden. O sea, que estamos peleando por la misma cuestión y nos estamos matando. Analizado bien, vamos a coger un partido político, el que sea, no le voy a poner nombre, pero la aspiración de ese partido político es que el pueblo no coma. Yo creo que en el fondo hay una cuestión. Es una aspiración que la gente tenga casa. Es una aspiración que la gente no esté enferma o que no sea la ría en la casa. Es la esencia. Es la esencia. No te está Ahora, hablando... ¿cómo está dicho? ¿Cómo está dicho? Está tan aparentemente opuesto que la opinión nos lleva a comernos y a destrozarnos. Fíjate bien que el mundo hoy está, desde mi punto de vista, estamos en la situación quizás más peor de las peores de todas las épocas. Tenemos un país, un continente africano que nos invade poco a poco, que no quieren comer, que no tienen para comer. ¿Quieren comer? Eso es lo primero. Un continente asiático destruyéndose cada día ciudades, monumentos y tal. Eso quieren bomba. Y en el fondo, porque unos son de
una parte que de Mahoma, que un descendiente de Mahoma que opina esto y el otro opina lo contrario. Son cosas religiosas en algunos aspectos y en otros totalmente. Por lo mismo la guerra de la religión un poco por ahí. Después nos vamos a América del Sur y América Central. ¿Cuántas señoritas colombianas, de Nicaragua, de Bolivia? Fijaros lo que pasa en Venezuela, otro problema. Tenemos en toda Europa un miedo absoluto al yihadismo. Entonces, ¿has dicho América Central y del Sur? ¿Y la del Norte? Con la del Norte, bueno, la del norte ya, con el que manda en el norte. Con el que manda en el norte, ¿Qué hacemos con ese? Que ese señor, ¿qué hacemos? Yo, pues no lo sé. Ayer, por lo visto, el Putin le ha echado un cohete que dice que no. Oye, que yo lo que tú tienes allí para esto te lo sabes. A mí eso me da miedo, que gente puede empezar a aniquilar. No, es un día se equivoca un tío de un botón y ya estamos todos demás aquí. No, tú fíjate, hay aquí un tío, perdón que te interrumpa, Enrique, porque lo tuyo siempre es una lección de historia. El Ángel Rojo de Triana, de aquí, tú lo conoces también. Bueno, pues ese hombre, con la orden que le dieron, no la ejecutó porque creyó que la orden estaba mal dada. Y entonces si no hubieran muerto miles de personas aquí en esta zona, ¿no? Quiere decir que dejarle todo esto en la mano de un dedo, eso es. Enrique, el dedo se equivoca. El dedo... Y la opinión se va y bueno, y hay un holocausto mundial, ¿no? En fin, bueno, Enrique. En fin, que la vida... Que la vida va, vamos a hacer una versión. No, yo no, íbamos bien. Yo creo que lo más importante del mundo, y en eso coinciden todos los sabios, que no es cosa mía, es la alegría de vivir. De tal forma que incluso dicen algunos sabios que uno se muere cuando le da la gana. Es decir, un individuo, decía Santo Tomás, no hay nada que la ilusión no mejore. Entonces, si tú vas a emprender cualquier negocio, le pones ilusión, en el amor, en el negocio, en la vida misma, en tus quehaceres ordinarios, le pones ilusión y tú tienes esa alegría, pues lo haces. Ahora, yo conozco el caso de un profesor que se cría en un colegio, que da toda su vida a ese colegio, más de su propia vida, y que después tiene un hijo que se hace y la primera condición es no admitir al hijo que allí habiendo terminado. Aquel hombre cogió tal depresión que no comía, que no sé cuánto, que no... Oye, que se murió. ¿Por qué? Porque se murió de pena, porque no tenía esa alegría. Y esa alegría, hay un verso de Murciano que a mí me encanta, porque dice Antonio Murciano, de Arco, dice, qué alegría es alegrar, con la alegría de uno la pena de los demás. Hay que ver si nosotros, que nos cuesta tan poco trabajo, dar un poco de alegría, pasarle la mano, dar un abrazo. Hay un señor que abraza hasta los árboles, porque dice que los árboles te lo agradecen, pero a veces una persona, mirarla siquiera como persona, darle su sitio, al que sea. A mí no me importa la raza, la religión, el credo, el color, todo eso me trae ese, ni además hizo Dios frontera, Dios hizo el mundo. Como dicen que lo hizo, no hizo frontera. Esto es España, que yo lo otro, aquí tuvo todo para quedarse con la claro, el primero que puso el palo y el que dijo, esto es mío, estos son mis límites, porque ya si tú los pasabas, yo estaba con la garrota para darte. Y así se fueron haciendo los límites, ¿no? A mí un día me pusieron, bueno, dice, la paz en el Antiguo Testamento. Y digo, coño, vaya una paz. Cuando eran 4, Adán, Eva, Caín y Abel, y Caín mata a Abel. Oye, pues la paz, es decir, hábleme usted, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Claro. Hábleme usted de otra cosa, pero eso no se puede considerar como un concepto de paz. Por ahí empezaba la paz. Por ahí empezaba la paz, ¿no? Y todo, por matar a uno. Por matar al hermano, ¿no? Es que no es justo, ¿no?
En cambio, tú me hablas... Bueno, a mí ahora más que se matan por las herencias. Sí, por las herencias. Y como todo eso no está muy claro, lo peor son las guerras civiles, eso es lo peor, las guerras entre los hermanos, que si un padre de esta clase que tiene hijos, eso es tremendo. Bueno, ahora que has tocado la guerra se vendió a €1, ¿no? Por €1. Y cuando se ha querido recomprar, dice, esto es que no hay dinero para pagarla. Bueno, hay Por Dios, es que hay, y eso es del pueblo. Primero y principal, Córdoba era la ciudad, cuando Madrid era un villorrio, fíjate bien. La villa de Madrid, ¿no? Por Córdoba había unas alcantarillas donde podían pasar carros. Córdoba es la época más brillante de España, en la época de los árabes, porque estaba por Abderramán primero, bueno, pues Abderramán le mandaba a su médico Harún el Rashid a Sancho IV el Craso. Le mandaba a su médico. Había una convivencia entre judíos, entre árabes y cristianos absoluto. Esa era la España bonita. Después viene un fuego que nos lo traen desde Alemania, Carlos, el otro nos trae, que no éramos así. Si yo te digo un personaje que la gente casi ni siquiera lo sabe, y debemos estar orgullosísimos, Corocota. Mira, Corocota es un héroe de la España greco-astur. Bueno, pues estamos aprendiendo traía con el profesor Enrique. Traía al emperador Augusto, lo traía a maltraer, no había forma humana de vencerlo al tío. Pero como el emperador Augusto era un señor y el Corocota era un señor, se ponen los dos de acuerdo y se arregla el tema. Pero un personaje enorme. Y de ese Hernán Cortés de Garay, Pizarro Altamirano, que me costó casi la vida, te puedo decir que Coiqui, que el duque de Rivas y todos los grandes militares de la época y del mundo entero dicen que no ha habido un genio militar tan grande como él después de Alejandro Magno. O sea, que fíjate tú qué personaje nuestro, que tenéis que cada vez que hablamos de cualquier personaje de España, pero hombre, vamos a hablar de Velázquez, que por Dios, si eso es para llenar, vamos a hablar de un Becker, de un Murillo, de un López, de un Calderón, pero si tenemos, de un escultor, de cualquiera de los imagineros. O del folclorista maestro Manuel García Mato. O de los bailarines nuestros, que salvo Numayet, Antonio el bailarín. Antonio Bailarín tiene fama mundial. Fama mundial. Pero vamos, era más famoso en Nureyet y él era más pero es que, y ahora vámonos a la gastronomía. Grandes maestros, como fue la el maestro gastronomía, ¿qué gastronomía hay mejor que la nuestra? Enrique, como fue el maestro Realito. El maestro Realito, aunque yo lo quería muchísimo, y te voy a decir por qué, porque yo tenía un hermano mío que tenía los electrodomésticos al lado de Realito, y el Realito estaba... Yo soy su nieto. Tú eres, hombre, pero yo quería a Realito muchísimo, es un personaje entrañable de toda la Sevilla. Los primeros electrodomésticos se o a Adrita Domingo, ¿no? Adrita Domingo. A tantas personas. Enrique el Cojo también. Enrique el Cojo. Es una maravilla. Bueno, y si hablamos de Juanita Renia, bueno, pero espérate, vamos a cambiar un poquito el turno que tengo aquí apuntado. Cosa, yo quiero que tú te des tu opinión. Y que como estamos dejamos hablar porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo contigo. Estoy con ustedes tan a gusto. Yo me siento tan feliz aquí con ustedes. Tan libre, sobre todo tan libre. No, porque pues yo creo que una entrevista o una charla que además distendida. Enrique, que además esto, como yo dije al principio, después sale todo, no se corta nada, aquí no se corta nada. No hay entonces, me gusta decir, es que ahí está la libertad, es que cada uno sea como sea, piense con lo que piense y diga lo que diga. Yo seré capaz de recibirlo bien o mal, pero las cosas no se deben censurar porque la censura se ha perdido. Es que el concepto felicidad. El concepto de felicidad viene de la libertad. Cuando no hay libertad, no hay felicidad.
Es decir, hay Yo casos... la amiga llevo más de 30 años con los presos y no veo lo triste que está porque están privados de libertad. Están privados de libertad, pero por ejemplo, en los pueblos hay el señorito comprado, que se casa una... Este tío, o sea, a la fuerza, o cuando tú te casas, o a la fuerza, estás obligado. ¿Qué felicidad puedes tener? O estás haciendo un acto político del tipo que sea, que no es de tu gusto, y que no sabes decir no. Lo más difícil en el mundo es decir no. La palabra no es la más difícil. Corrupción. ¿Hablamos de corrupción? Hablamos de corrupción, bueno, no. Si hablamos de... Hombre, claro, vamos a hablar de corrupción, pero es el gran... Pero en la corrupción, el problema de la corrupción no es que haya corruptos, sino que es que han transmitido como en una correa que haya corrupción general, es decir, que la gente ya corrompedores, es decir, personas que bueno, pues, bueno, si yo me puedo quedar con algo tuyo, al nivel que sea, pues me quedo, porque bueno, pues, si lo hace el otro, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Pero esto no se lo quita el pueblo, como de nadie, España es un país de corrupción. España es el país más maravilloso del mundo. La corrupción no es culpa nuestra. Nos están enseñando y claro, estamos aprendiendo a ser corruptos. Pero España no es corrupta. España es, yo no te digo sagrada, bendita, maravillosa, única. Por lo menos desde mi punto de vista. ¿Hay muchos españoles corruptos? Pues sí que los hay, pero porque han aprendido de otros corruptos. Y porque además no son íntegros. Para mí la palabra limpieza, para mí, fíjate bien, la religión y la política es pureza de intención. Y la vida misma. Que yo no te haga así, Alfonso, y sea mentira. Que tú sepas que te estoy diciendo la verdad, pureza. Si yo voy a la iglesia porque voy con todo mi corazón y voy allí porque tengo esa predilección. Si defiendo una idea política, la defiendo con toda mi alma. Puramente. Pureza de intención. Si falta ese concepto, todo es mentira, todo falla a la verdad y ya no es lógico. ¿Puede gobernar en España, presidir el gobierno de España, un presidente del gobierno que le dice a un señor que le descubren millones en Suiza y le mandan mensajes diciendo aguanta Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos? ¿Eso qué quiere decir? ¿Hacemos lo que podemos? ¿Qué quiso decir? Yo, miren ustedes, quizás porque que sea un mayor que ustedes de la época en que Rajoy venía de La Coruña y de la zona de Pontevedra, había sido, para mí era un personaje importantísimo porque veía que era un hombre joven que había progresado y que había progresado y que había progresado. Y de verdad, sinceramente te digo que yo lo creo que puede ser un hombre limpio, pero a un corrupto no se le puede decir eso. El decir esto lo he hecho yo mal. Y ese es el tío que vale, el tío que tiene capacidad de decir, pues me he equivocado. Dice Séneca, que no te hablo de un cualquiera. En el bien no hay nada más que una recompensa, el haberlo hecho. No esperes nada, el que hace el bien buscando que yo voy a comprar cielo, dejándole el bien en sí es la mayor recompensa. Pero es que dice Séneca, en el mal también hay una maravillosa recompensa. ¿Y cuál es? Dice, reconocer que se ha hecho. Entonces, si tú te equivocas, como ese señor se equivocó diciendo eso, y dice cuando se da cuenta que puede ser al momento, a los 2 días, lo que sea, y dice, mire usted, esto que yo he hecho está mal. Es que no se le puede decir nada. A mí viene una muchacha que esté en mi casa y dice, mire usted, que he partido un vaso, que me ha caído, ¿qué le puedo decir? Está reconocido yo. Cuando ahora si te dice, mire usted, que este vaso está... Usted, porque la mentira ya tienes que enrollarte. Es muy simple el caso, pero es importante. Cuando Zapatero habla del encuentro entre culturas y habla de la civilización, de las culturas y tal, y Rajoy dice un conejo, se ha sacado un conejo de la chistera, y ahora Rajoy habla de lo mismo que hablaba Zapatero y entonces se reía de eso. Pero eso es una payasada, porque el que critique la cultura
El que critique la cultura en el orden que sea es un necio. Es absolutamente un necio, porque el pueblo culto es el único que excava la civilización. Es una palabra que encuentro muy poco casi en todos los políticos, emplean muy poco la palabra cultura. Se emplea muy poco, y la cultura es la base de todo, la formación de las personas. Una cultura que no tiene que ser sencillamente por haber leído, me refiero a una cultura de tipo general. Yo siempre había propuesto lo que se llamaba los mínimos didácticos, no es que sea un invento mío, pero en los mínimos didácticos a todas las personas que tenían que saber, lo mínimo que tienen que saber. Por ejemplo, vamos a ir a un director del banco. ¿Qué cree usted que es lo mínimo que tiene que saber un hombre con respecto a la economía? Pues mire, usted tiene que saber que es una hipoteca, que de los intereses, que esto está... se apunta. Ahora vamos a ir a un abogado. Oye, usted, ¿qué es los derechos? Ahora vamos a ir a un maestro, ahora vamos a ir a un herrero, ahora vamos a ir... Y eso mínimo se agrupa en casi de forma enciclopédica y muy simple. En eso la Iglesia es madre y maestra. Fíjate bien que la Iglesia te dice, estos mandamientos se encierran en dos, y si quieren ustedes en uno solo. El otro día me dieron una lección del nuevo reglamento del PSOE. Y si no tenía 500 artículos, no sé, ¿quién se va a aprender 500 artículos? Deme usted dosis. Un buen profesor, un buen didacta, tiene que tener 3 cualidades fundamentales. Primero, la dosis adecuada. Yo tengo que hablar de esto y de esto hablo. Después, la síntesis. Todo esto se encierra en esto. Y de forma absoluta la claridad. De tal forma... La transparencia. Que en la Organización de Naciones Unidas, el primer artículo que hay dice que lo que yo diga, tú lo entiendas, y que lo que tú digas, lo entienda yo. Entonces, estamos hablando de una claridad manifiesta. Pero hay, fíjate tú que en los mismos profesores hay una serie de preguntas que el niño no te puede contestar porque la pregunta está mal hecha. Es decir, hay que saber cómo se pregunta. O qué se pregunta, porque muchas veces digo, pero que este tío que me ha preguntado, ¿no? Ya. ¿Me entiendes? Enrique, vamos a cambiar un poquito el tercio. Me gustaría que hablara un poquito tú de la cultura en Andalucía. ¿Cómo ves la cultura y la música en Andalucía? La cultura en general y las músicas que son autóctonas andaluzas, como es la canción andaluza, la copla, la canción española, que dice, bueno, la base es la canción andaluza, que tú sabes que además los máximos intérpretes, tanto hombres como mujeres, han sido de aquí, de Andalucía, y el cante y el flamenco. La cultura andaluza en general, la música. ¿Cómo la ves tú? Analízanos desde tu punto de vista, desde la experiencia que te ha dado la vida. Yo soy un apasionado, del flamenco, de las coplas, de la sevillana, de la música de la zarzuela, y también de algunas obras de... Fíjate, te voy a contar una historia de Verdi. Pues Verdi le decía a los alumnos, fijaros bien, le decía que el mejor músico que había habido era Beethoven. Así que nunca en la vida, en el mundo, había un músico como Beethoven. Y un día invitan a Verdi a dar una conferencia en la Scala de Milán, y dice Verdi, el mejor músico que ha habido es Mozart. Pero, señor Verdi, dice los alumnos, pero ¿cómo dice si está usted siempre diciendo que el mejor era Beethoven? Y dice Verdi, es que Mozart era otra cosa. Entonces, la música, el flamenco, es otra cosa, que tan nuestra, tan personal y tan difícil que son incapaces de copiárnosla. Únicamente no la copia, fíjate bien, los japoneses. El baile flamenco es dificilísimo, y el cante, a ver, un fandango del sevillano.
A ver, yo conocí personalmente a Marchena, a Pepe Marchena, porque yo ya me dedicaba a hacer algunas letras, algunas cosas, y le digo a Marchena, pero es que algunas, a lo mejor le puedo dejar cojo una cosa. Dice, yo la entro, yo la largo, la corto. Era un creador. Era un creador nato. Me apasionaba, de verdad. Yo le tenía un cariño especial, no sé, como hombre, como persona, a Valderrama. A Juanito Valderrama me parece una... vamos, impresionante. Y que yo no... Fíjate cómo era, que cuando venía Antonio Mairena, él le cedía su sitio. Se levantaba él y le cedía el sitio a Antonio Mairena. La categoría personal de Juan y la humanidad es lo mismo que... Hombre, es que Juan Valderrama era un admirador de Marchena. Pero bueno, pero me refiero que él... Bueno, pero eso lo hemos hecho todos nosotros cuando hemos estado con nuestros maestros. Yo he llegado a Palomar y ha llegado a la emisora y he dicho, maestro, es que el sillón es el tuyo, yo me he quedado a un lado. Marchena era el maestro de Valderrama. Él decía yo, el maestro de maestro. Había otro parecido. Eso ya se pasaba un poquito. Ahí roneaba mucho. Ahí roneaba, pero había uno que era Manolo el Malagueño. Sí. Manolo el Malagueño. Que también quería, pero no, es que dice que el genio, el niño de la huerta también, el genio no es al que todos imitan, sino al que nadie puede imitar. Entonces, claro, a Marchena no lo ha imitado nadie, es imposible, como a Gracia Monte. A Marifé de Triana. A Gracia Monte no, la voz de Gracia Monte es muy personal. Es muy personal, no se puede imitar porque es única. Y qué lástima que esa mujer no hubiera seguido desde el principio. Bueno, Gracia Monte ha sido una grande. Lo abandonó un tiempo cuando se casó y tal, pero Gracia Monte ha llegado a la cima. No ha llegado. Ha llegado a la cima. Lo que pasa es que lo dejó en un momento para ella que estaba arriba y usted quiera que no, retomar la carrera siempre es complicado. Pero bueno, pues me está indicando aquí el señor Valera. Es la medida, no por nosotros. La medida. Pues habrá que quedar para otro día. Si no, lo vamos a hacer más. Vamos a hacer cosas con Enrique. Vamos a invitarlo a ponerlo una vez en semana, aunque sea entre semanas, estamos un rato con Enrique. Hombre, a lo mejor eso es... No, porque es que yo estoy dispuesto. Yo como tanto que decir, estoy jubilado. Es que es una enciclopedia, es que yo creo que esta cultura que tiene Enrique y Dios que le ha dado el privilegio de que su amigo el Alzheimer no venga a visitarlo, sino que hombre sigue teniendo las neuronas, eso es un privilegio. ¿Qué edad tiene tú ahora, Enrique? Pues... Más que yo. 82, ¿no? Tengo más que tú. 81. Acabo de cumplir 81. Qué mente más lúcida con 81. Había, no hace mucho, con 93, enterramos no hace mucho a don José María Montaña, el médico. Preclaro. Es que pero es que el tío Conferencia ha estado un mes antes de morir. Sí. Se murió siendo tan bueno que ni dio la lata. Llegó, se le dio la mano y me voy. Yo hasta para morirse, ¿no? A Montaña le di clase a los nietos. Y Anita, ¿no? A la hija de Montaña está casado con Máximo Pérez Calero, que es el presidente del Ateneo, que es íntimo amigo mío. El otro día se sorprendieron porque como yo soy alumno de maestro de esos alumnos, llegó a saludarnos los poetas de Aloja y hombre, yo vengo aquí a ser como presidente del Ateneo porque nosotros formamos una Ateneo y viene y claro, se sorprendieron porque vino y me dio un beso en la frente y me dice, bueno, es que aparte sí, pero yo lo quiero mucho. Enrique, que te emplazamos, como decía Carlos, para otro día. Quedan para hablar muchas cosas. Yo tenía aquí cosas anotadas que como eres te extiende tanto y das tantas explicaciones a todo lo que haces, a todo lo que hablas, evidentemente el tiempo se va y nos ha corrido. Te comento una cosa, si me permite. Se nos ha hecho muy corto. Sí, te comento una cosa. El problema es que el formato, cuando pasamos más de una hora, cuando se cargan los móviles tarda muchísimo. Entonces, por la cantidad de megas gigas que utilizamos, es por eso, pero no por el contexto. O sea, yo podría cortar ahora mismo y hacer otra, pero sería otra entrevista, no sería la misma. Cuando deje de llover un poquito, que salga yo el estoy dispuesto para cuando ustedes quieran, ya está. No, de la primavera, del otoño, del invierno, de Santa Lucía. Y sobre todo, esas cosas que nosotros no conocemos, porque si algo tiene de valor esto, es el testimonio vital, que no será novelado cuando nos vayamos de aquí, sino que esto lo decía don Enrique Corona, pero lo decía escuchándolo, no hacía exégesis, de que tú sabes que a mí los novelistas, llega un periodista de la época nueva y dice, vamos a hablar del ciclón Pepita, y coge así, y se siente el tío es capaz de hablar más que el meteorólogo. Se va a la Wikipedia. Por cierto, la Wikipedia, ayer he visto yo un error,
que ya lo comenté el otro día, del maestro Manuel García Mato, al que yo entrevisté en el año 84, en la radio, el año 84, tenía 75 años, y él me dice a mí, y está la grabación, ayer lo estuve pasando de cassette a pendrive, y está la grabación, y dice que él nació en Triana, en la calle Paje del Corro, y ahora la Wikipedia dice que nació en Plasencia. Toma ya. Bueno, de todas maneras, tú sabes que allí hay para rectificar, en la Wikipedia te permite, dice, si algún error, si no hay algún dato que sea correcto y usted tiene capacidad de ampliarlo, comunícalo. O sea, te cuenta que el maestro Manuel García Mato me dice que nació en la calle Paje del Corro. Sí, sí. Como pone en la Wikipedia que nació en Plasencia. Pues porque lo habrán hecho. Ten en cuenta que la gente no conocen todo, sino que eso es universal. Y entonces alguien que fuera de aquí de Sevilla posiblemente lo sabría, pero es que además, Carlos, lo ponen que muere en el 74. ¿Y estaba vivo todavía? Y yo lo entrevisto en el 84. Yo lo entrevisto 10 años después de morir, según la Wikipedia. Bueno, hay cosas importantísimas. Lo último que yo soy el primer biógrafo de Sor Ángela de la Cruz. Anda. Con el padre Javier Rey, que nos presentamos al premio de Sevilla. Y cuando me dicen, bueno, ¿y tú de toro? Vamos a dar un poco así con Andalucía. Hombre, yo soy el biógrafo de don Álvaro Domé y Díaz, compañero. Torrestrella puro. Era una... Bueno, ya os contaré la razón por la cual fui yo a uno y con otro. Medina Sidonia. Medina Sidonia. Sí, en los albureos. Los albureos. Sí. Bueno, pues nada, un placer a todos los oyentes. Enrique. Enormemente que haremos una serie de Enrique Corona. Sí, porque tiene una personalidad tremenda y sobre todo es un gran comunicador. Y aquí estamos nosotros para aprender. Y no queremos que esta historia de nuestra Sevilla... Aprender yo de la intención vuestra, que para mí es fundamental. Extraordinario, entrevistadores. Que siga ejerciendo de profesor, que y que nos enseñe muchas cosas. Placer. Bueno, muchas gracias. Le había enviado un saludo cordial aquí a Anita Montaña, su hermana, que son alumnas suyas, la hija de esto, que las veré yo en esta semana. Hombre, y se la mandaré a Enrique, le mandaré y decir, te mando a tu profe, y te mando al entrevistador de Alfonso Miguel, que le ha hecho la entrevista y el que nos trae pues estos personajes. Un placer, de verdad, enormemente. Yo más a gusto que aquí en ninguna parte. Pues eso es un honor para nosotros. Salud y libertad. El programa. Tú sí eres el programa, Alfonso. Venga, bravo, encantado de haber tenido a Enrique. Ha sido, como tú has dicho, un placer tenerlo aquí. Lo que hemos aprendido y lo que nos queda que aprender, porque queremos traerlo más veces. Un saludo desde Triana para el mundo.